Pues he titulado la conferencia La creatividad al servicio de la vida. Y entonces, claro, como bien he dicho, la creatividad al servicio de la vida es mirar hacia adelante, es un mirar hacia adelante, no es un mirar hacia atrás, por así decirlo, al anquilosamiento, al seguir sustentando las mismas estructuras que nos oprimen. No, es una mirada hacia adelante, una mirada con poder, porque podemos crear el futuro. La ciencia, con todos sus avances, entre ellos la física cuántica, nos están demostrando constantemente que existen muchas dimensiones y que en esas dimensiones hay una dimensión donde está ya creado el mejor futuro. Eso es lo que nos tenemos que bajar. ¿Ven? Como nos bajamos cosas de internet, nuestra mente es una antena. Pues hay que ir a enganchar con esa dimensión y traer aquí el mejor futuro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo el creador y la creadora está al servicio de la vida? Pues miren, aquí, donde me veis, yo tuve una visión de cómo sería la enseñanza para que los chicos y las chicas pudieran desarrollar todos sus talentos, ¿no? Porque creo que es lo más elevado del ser humano, lo más divino del ser humano es expresar sus talentos, lo más genuino que tiene dentro, ¿no? Entonces, yo tuve una visión yo diría del siglo XXIII, donde la educación era que a cada chico se le reconocía su talento desde que era niño y había una supervisora cósmica, yo la vi perfectamente, que estaba encargada de proporcionar a cada niño y a cada niña lo que necesitaba para desarrollar sus talentos. El que necesitaba rodearse de tierra porque lo que le gustaba era la agricultura, su tierra y todas las herramientas. El que necesitaba pues instrumentos matemáticos, el que necesitaba porque era pues un cerebrito en matemáticas, todo eso, ¿no? Bueno, y entonces yo tuve esa visión. ¿Y qué hago yo para crear eso aquí ahora? Aunque a lo mejor eso puede que hasta el siglo XXIII no se vea por estas tierras, no sé cuándo, a lo mejor antes, ¿no? Pues yo en el colegio, en los institutos, estoy enseñando a los niños a descubrir sus dones y sus talentos. Yo ahora estoy sembrando ya, estoy creando la vida. Estoy trayendo ese futuro al presente, enseñándoles a descubrir lo que son, lo que más les gusta, lo que pueden aportar a la humanidad. Además, con base en escrito, que no es que yo no lo escriba, sino les reparto también este cuadernito que se llama La vocación, para que ellos descubran cuál es su vocación, donde está este relato que os he dicho, que se llama precisamente la visión, para que ellos vayan integrando otra realidad, además de esta, que existe otra realidad, que puede existir otra realidad educativa y que ellos vayan sembrando y plantando también esa realidad educativa. Y aquí, bueno, pues aquí se describe muy bien cómo uno puede descubrir cuáles son sus talentos y cómo, jugando con esos talentos, encontrar la profesión idónea que te haga feliz, ¿no? Es decir, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy cruzando de brazos? No, estoy creando en el aquí y el ahora mis sueños, y de una forma muy consciente, muy consciente de lo que estoy haciendo. Además, como los resultados, os diré, es extraordinario, porque los jóvenes, los niños, porque he estado trabajando incluso desde los cursos de cuarto de primaria, trabajando los dones y talentos, con pintura, con una actividad preciosísima, y no os podéis imaginar cómo responden a esas actividades. Pues solamente se me ocurre decir una cosa: con el alma y con un agradecimiento
frente a lo mecánico, en que se ha convertido pues la formación actual, y que no va con ella, ¿no? Entonces, claro, cuando tú les enseñas a través del conócete a ti mismo, ahí te los has ganado, a todos, ¿no? Bueno, pues eso es la creatividad al servicio de la vida. Bueno, os comentaré una cosa muy bonita, que son experiencias que he tenido cuando escribía cuentos, porque yo tengo varios libros de cuentos, tengo poesía, tengo ensayos, he tocado, como se suele decir, muchos palos. Bueno, pues uno de mis libros de cuentos, que se llama Cuentos para Delfines, que lo subtitulé Autoestima y Crecimiento Personal, la didáctica del ser, que el trasfondo de los cuentos era enseñar al niño a ser, a sacar su ser, a través de una serie de actividades que apoyaban el cuento. Pues me han sucedido cosas fabulosas. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El amigo invisible, donde un niño tímido no se relaciona con los demás, pero se da cuenta de todo lo que sucede en su clase. Y entonces cada vez que un amiguito tiene un problema, le deja un regalito en la banca, y así va sucediendo el cuento. Bueno, pues cuando este cuento lo llevamos a un colegio, al colegio de mi hija, lo estuvimos contando en la clase con niños de unos 10 años, por ahí, de 9-10 años, resulta que uno de los chiquillos de la clase, sus padres no lo podían llevar al colegio ni a rastras, porque no quería colegio de ninguna de las maneras, ¿no? Y es curioso, es muy bonito, porque a los niños que escucharon este cuento se les ocurrió dejarles regalos a Iván, que se llamaba Iván, en su pupitre todos los días para que quisiera ir al colegio. Es decir, que el cuento, esa creatividad fue una idea mía, porque me gusta mucho trabajar, por ejemplo, lo que es la timidez, darle salida, es decir, el niño tímido. Bueno, pues el niño tímido tiene otros valores, porque a lo mejor muchos poetas no hubieran podido ser poetas si no hubieran sido tímidos, por ejemplo, ¿no? Entonces resulta que fue extraordinario cómo ese cuento se hizo realidad, se hizo carne, y ayudó a Iván a ir al colegio, que le quedaba trecho, porque estaba en cuarto, lo que le quedaba, el instituto y todo. Bueno, pues os diré una cosa muy bonita, y es que en el instituto se cruzó en su camino un profesor extraordinario que se llamaba Salvador, que incluso llamaba a los niños y a las familias a su casa cuando el niño no llevaba la tarea, cuando iba a la casa para preocuparse por... Pero se cruzó ese hombre en el instituto, en la vida de Iván, y transformó su vida educativa. Iván ha hecho bachillerato. Iván está haciendo, gracias a ese maravilloso profesor, ese muchacho encontró su camino. Y fue una persona, un profesor, que al otro año lo trasladaron a otro lugar. Pues gracias a ese profesor le enseñó a estudiar, le enseñó todo lo que tenía que saber para quitarse todo el lastre del miedo y de el rechazo que le tenía al sistema educativo. Bueno, pues eso es la creatividad al servicio de la vida. Eso es. Y os voy a comentar que este libro que he escrito ahora, pues ya está creando vida. Fíjate qué cosa más bonita. Porque el libro es un libro de pequeños relatos, y hay uno en que yo recreo una anécdota que me pasó, un instante de resplandor. Yo llamo un instante de resplandor porque son esos momentos, esa vivencia en que hay algo que hace que el cielo baje y se enraíce en la tierra. Ese día surge, hay algo tan bonito y tan especial que el cielo se hace
raíces en la tierra. Y ese día se hizo para mí el cielo en la tierra, porque yo había escrito el libro sobre Suceso Luengo, una maestra pionera en España, que tuvimos la suerte de que viniera a Málaga, porque ella estaba como directora normal en La Habana, en Cuba, pero como se perdieron las islas, pues ella recaló en Málaga, afortunadamente, ¿no? Tuvimos esa inmensa suerte. Y yo hice una investigación sobre su vida, su obra, de cómo se crea la Málaga burguesa a través de las instituciones escolares. Bueno, hice esa investigación que me duró muchos años. Hasta mi marido, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a Toro en busca de sus raíces? Bueno, fuimos buscándola por España, siguiéndola. Bueno, pues resulta, después de muchos años de investigación, salió un libro, me lo publicó la universidad. Yo había trabajado años después como agente de igualdad en el área de la mujer de Málaga y me llaman por teléfono. Y una de las agentes de igualdad, que se llamaba Nuria, me dice: Rosa, tienes que venir hoy a este acto que es muy bonito, por favor, ven, que te va a gustar. Y ahora resulta que estoy yo en la actividad rodeada de mujeres malagueñas, muchas mujeres, allí esperando y pegan en la puerta. Y digo, bueno, ¿quién será? Y ahora abre, y es una mujer vestida del siglo XIX y dice: me llamo Suceso Luengo, de la Figuera. La gente de igualdad se habían vestido de Victoria King, de Suceso Luengo, y se sentaban con nosotros en la mesa para contarnos su vida y qué había sido de ellas y cómo habían transformado las cosas y que se habían encontrado como retos en su camino. Y entonces no solamente Suceso Luengo y Victoria King, sino otras mujeres más, entre ellas Clara Campoamor, en fin. Si vierais, yo lloré, claro, yo cuando vi a Suceso Luengo viva, encarnada precisamente por Nuria, por la gente de igualdad, fue una cosa tan bonita, con cuánto deleite, cuánto lo disfrutamos, cómo aprendimos de ellas. Bueno, pues fijaros si se multiplica la vida cuando hay cosas bonitas, que las madres del proyecto Arcoíris, las madres narradoras, un proyecto muy bonito que hay en Mijas, pues nos disfrazamos también como Suceso Luengo, como Victoria King, como Concha Méndez, para trabajar con los niños, para trabajar con los jóvenes, y también, bueno, fue alucinante que entrara Victoria King en las clases, vestida con su pelo de los años 20, de los años 30, su vestido con sus encajes largos, con sus zapatos, bueno, una cosa increíble, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que, ya os digo, recreo esa anécdota en el libro porque me pareció para mí un instante de resplandor de mi vida, y me llaman el otro día de la biblioteca de Campillos, que la bibliotecaria, las mujeres se van a disfrazar de Suceso Luengo, de Victoria King, para hacer una actividad con las mujeres, eso se llama, pues, para mí, la creatividad al servicio de la vida. El libro ya está cobrando vida, está creando vida, la creatividad creando vida, multiplicando la cultura, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito mi línea, ¿no?, de trabajo. Y creo una cosa muy importante, y yo tengo muy claro que lo que escribo está al servicio de la evolución de la humanidad y al servicio de la evolución de la conciencia. Y que por pequeño poema que podamos compartir con nuestros seres que están alrededor nuestro, ya con eso ya estamos transformando el mundo, porque el mundo necesita tanta poesía, tantos colores bellos, desde la pintura, por ejemplo, de tantas partes. Necesita la belleza, necesita
las palabras llenas de alma, necesita que yo haga una cosa que se llama poesía en acción, poesía en acción. Y eso es lo que enseño yo a mis alumnas y alumnos como profesora de creatividad literaria. ¿Y qué es la poesía en acción? Pues que la poesía no solamente se quede en el papel. Por ejemplo, yo he tenido la inmensa suerte, que eso también está recogido en el libro como un relato, de tener a poetas en acción impresionantes en mis clases, que no solamente se limitaban a leerle al amigo cuando yo le decía, venga, vamos a hacer poesía en acción, al amigo el poema, no. Tuve una alumna que se fue al director del banco, donde ella tenía su cartilla, para leerle un poema al director del banco ese día. Y el director del banco no quería recibirla, pues le puso el pie en el quicio de la puerta y tuvo que abrir la puerta y entrar. Y le leyó la poesía. Pero es que tenía otra alumna fabulosa, que esta mujer limpiaba escaleras en un edificio de Postín. Y le obligaban a limpiar la escalera de la entrada del edificio a mano y de rodillas. Y entraba a trabajar a las 5 de la mañana. Bueno, pues ella cogía un pergamino de un color exquisito y precioso, un lacito, una hierbecita de romero o de la hierba más olorosa que pillara en sus manos, y a la persona que la trataba como un ser humano, que le daba los buenos días, que le daba esperanza para seguir adelante, les regalaba su pergamino con su poesía. Y para colmo, no solamente se conformaba con eso, sino que se iba a un barecito de la zona, porque era un edificio de clase alta, pero en una zona pobre, Y entonces, cuando iba a desayunar, se encontraban muchos viejecitos ya que no esperaban nada de la vida, que estaban ya desahuciados por ellos mismos, ¿no? Pues ella se le tenía preparado su pergamino, con su poesía cada uno hecha, y eso era hacer poesía en acción. Eso es hacer poesía en acción. Entonces ella a mí me demostró una cosa muy bonita. Ella me enseñó que la abundancia no está en tener los bolsillos llenos. La abundancia está en lo que tú derramas todos los días con tu alma, por donde quiera que vas. Y la abundancia está en lo que no se compra ni se vende, que es otra de mis líneas de trabajo. Lo que no se compra ni se vende. Bueno, pues líneas de trabajo que, además de compartir y de hacer poesía en acción, como digo, con toda nuestra obra, con toda nuestra creatividad, también se nutre de una línea de trabajo que, no sé, una línea mía de vida, donde ya lo he tratado en poesía, lo trato otra vez en el libro, que es cómo encontrar lo maravilloso en lo cotidiano. ¿Cómo encontrar lo maravilloso en lo cotidiano? Realmente lo que yo hago es, sacar de la oscuridad la grandeza humana, porque ahora mismo la grandeza humana está oscurecida en la televisión, con toda la tecnología que tenemos, que parece que es como si nos hubieran enterrado debajo de todos esos aparatos, pero la grandeza humana está ahí, del padre que todos los días se levanta para darle de comer a sus hijos, y a lo mejor está haciendo un trabajo que no le gusta, pero él va y trabaja para sacar a su familia adelante. Esa es la grandeza humana. Hay mucha grandeza humana, y la primera grandeza humana es la nuestra, que continuamos levantándonos todos los días, que continuamos viviendo y poniéndonos en pie ante las duras circunstancias de la vida. Entonces, 2 o 3 grandes líneas de mi trabajo es reconocer el coraje de vivir del ser humano, su capacidad heroica para transformar las situaciones y la grandeza humana. Eso es muy importante. Bueno,
pues vamos a ver. Entonces, muy bien, creatividad al servicio de la vida. Y lo primero que propongo es que tenemos que honrar al pasado. ¿Qué escribo yo? ¿Qué hago yo para honrar el pasado? ¿Qué se puede escribir para honrar el pasado? Pues muy simple, muy sencillo. Una de las cosas más bonitas que podemos hacer es convertir las desgracias que nos han sucedido en nuestra vida en gracias. En gracias. ¿Por qué? Porque cuando pasan los años y miras atrás, ves la vida de otra manera y ves que aquello que a lo mejor te hizo daño, que aquello que te dolió, pues a veces era pues una persona que tenía simplemente unos esquemas y unas creencias que no le daban más de sí, que sabía nada más que el ayuno de la vida y que tú no le podías pedir más. Pero claro, en aquella época tú te pedías más y te defraudaba. Pero después, cuando te la encuentras a lo largo de los años, dice no, esto no funciona así, ¿no? Esto no es así. Esto no es así. Yo tengo que aceptar a la persona como era, con sus creencias, con sus limitaciones, y eso ya es un paso adelante para honrar el pasado. Y bueno, pues por ejemplo, hay una cosa muy bonita que son las constelaciones familiares, una rama de la psicología que nos habla precisamente de, por ejemplo, de cómo cada ser humano tiene que ocupar su lugar en la familia para evitar conflictos muy grandes, conflictos tan grandes que llegan muchas veces a que uno de los seres de esa familia se suicide, porque se va heredando las patatas calientes de atrás, del árbol genealógico, se va heredando y energéticamente lo cogen los nuevos miembros de la familia. Lo que no se ha resuelto, lo coge un miembro nuevo de la familia para resolverlo, ¿no? Entonces, los terapeutas de las constelaciones familiares, que es algo interesantísimo, os invito a ver por lo pronto a Joan Garriga, que es un terapeuta español fabuloso. Nos habla de que una de las cosas que él ha echado mucho más de menos cuando hace constelaciones familiares, cuando constela una familia, es a los hombres de corazón, a padres con corazón. Muchas veces el padre huye de la familia, no afronta lo que sus hijos le demandan, no afronta lo que le pide la vida en ese momento. Y entonces este hombre habla de lo importante que es tener referentes culturales de padres con corazón. Fijaros lo que os digo. Y yo a estos son referentes culturales, referentes, pues, que te encuentro un periódico y te encuentro una noticia, vale, una mujer sabia ha hecho no sé cuánto, no sé qué, patatín, patatá. Una mujer creadora, una mujer pionera, mujeres pioneras, mujeres creadoras, mujeres sabias, que escribamos cuentos sobre ellas, que escribamos poesía, que escribamos relatos, que las dibujemos, que pintemos, que hagamos películas con este tipo de arquetipos. Que el otro día me invitaron a mí a una reunión donde había muchísimas personas muy, ¿cómo diría? Personas de pro, como muy pioneras, muy abiertas, muy a nuevas ideas, a transformar las cosas, y yo era la que moderaba la mesa redonda y les planteé el tema de las mujeres sabias. El tema era mujeres sabias, mujeres creadoras y pioneras, mujeres que saben disfrutar de la vida. Oye, pues aquello parecía que era chino, mandarino, lo que yo estaba diciendo. No, ni lo entendía, ni lo sabía, ni era una mujer sabia. No, hasta incluso, fíjate tú, hasta qué punto que no pusieron eso en el programa,
que anunciaba. La mesa redonda pusieron solamente aprender a disfrutar de la vida. Lo otro que le pesaba tanto, lo de las mujeres sabias, pioneras y creadoras, esto es que, como si no existiera. Claro, es que no existen referentes sociales. No existe, es que tenemos que crearlos, ¿no? y abrirnos a vivir en nuestras propias vidas esos arquetipos y a recrearlos en todas las cosas que hagamos, ¿no? ¿Y qué es una mujer sabia? Una mujer que hace su camino, una mujer que tiene el valor de hacer su camino y de vivir la vida que ella quiere para ella, Además de una cosa muy bonita, de una mujer sabia, también tiene una capacidad muy grande en una comunidad, porque es como el canal que recoge las necesidades de esa comunidad y la que también le da unas respuestas maravillosas conectándose con el universo. Entonces hay que saber estar conectadas con las energías de la vida y dejar atrás nuestro ego para dar paso a esa sabiduría profunda que habla a través de ti, como las antiguas sacerdotisas de Grecia. Es decir, yo incluso tengo un libro pendiente muy bonito que se llama La voz del campo, donde voy a recrear muchos relatos con mujeres sabias en los años 40, en los años 50, en los años duros de la posguerra, porque a mí la vida me ha dado un regalo inmenso, y es el poder trabajar como profesora de creatividad literaria en la Andalucía profunda. Y he conocido a mujeres que han aprendido sola a leer y a escribir, ellas solas, después de estar a lo mejor en lo alto de un lebrillo lavando platos, porque como era tan chica, pues la señora le tenía que poner una piedra para que alcanzara a lavar los platos. Y ella misma, cuando después se iba a su camita solita, porque claro, sus padres se la habían dado a esa señora, porque como no tenían que alimentarla, se quitaba una hija, un hijo, con todo el dolor de su corazón, para que la alimentaran otro, ¿no? Y esa mujer aprende sola a leer y escribir siendo una niña. El valor de construir su propia vida y de buscar su propio conocimiento. Bueno, ya os digo que voy a crear un libro preciosísimo, rescatando la memoria de todas esas mujeres que me he encontrado en mi camino, y que me han contado sus hijas, y que me han contado sus familiares que existieron, y qué es lo que hicieron para afrontar la dura posguerra y la represión, y ponerse por encima de ellos. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Eso son arquetipos que tenemos que trabajar. Muy bonitos, muy interesantes. ¿Cuántas razones para vivir? ¿Cuántas razones para seguir adelante? Pero, y no me digáis que no es bonito trabajar a la figura del pionero y la pionera. En esos relatos, ¿cuánto necesitamos esas personas, esos chicos y chicas con imaginación, para que construyan ese nuevo futuro que tanto necesitamos? Pues hay que crearlo primero, hay que escribirlo, hay que desearlo, hay que hacer muchas cosas para que eso venga abajo. ¿Y sabéis lo primero que hay que hacer? Dignificar y rescatar la memoria de los pioneros y pioneras de nuestro país. Ponerlos en su lugar. Muchos de ellos fueron asesinados, fusilados. Y me viene a la memoria un hombre extraordinario, Ferrer y Guardia, que supongo que lo conoceréis todos y todas. Que este hombre, a principios de los años 20, quiso hacer una escuela donde las niñas y los niños se sentaran juntos, donde aprender a leer y a escribir fueran ellos creando sus propios textos, sus textos libres, sus propios libros. Y para aquella época, en la España que le tocó vivir, aquello era el sacrilegio mayor del mundo. Entonces, este hombre que no tenía un duro y que convenció en un trayecto de ferrocarril a París a una rica que se la había
sentado enfrente para que le diera su... y además era súper católica. Además, bueno, ¿qué argumento? ¿Qué no le habló? Que le dejó toda su herencia para que creara la escuela racionalista en Barcelona. La escuela de sus sueños. Bueno, pues ahora resulta que para quitárselo del medio, los poderes caciquiles, oligarcas, patriarcales de la época, que estaban a la cabeza, evidentemente, la Iglesia, el ejército, los políticos del momento, pues le achacaron que él había sido el que había originado la revuelta de 1907 contra la guerra de Marruecos, que muchos padres y madres no querían dejar que sus hijos fueran a ser masacrados a la guerra de Marruecos y se rebelaron en Barcelona. Bueno, pues él no estaba en ese momento, él estaba en París, él estaba en otro lugar y le achacaron de que él había sido el iniciador de las revueltas. Y cuando puso un pie en Barcelona, lo encarcelaron. Y pasó lo siguiente, que él tenía que elegir, porque además el juicio que le hicieron era militar, fijaros, y él era una persona normal y corriente. Bueno, pues un juicio sumarísimo militar, bueno, pues ahora resulta que le pusieron a varios militares que tenían que defenderlo, sabiendo él ya que estaba totalmente crucificado, que lo querían quitar del medio, vamos. Bueno, pues resulta que es curioso, porque uno de los militares podía ser su abogado, él lo eligió a ese hombre especialmente porque tenía su apellido al revés. Por eso lo eligió. Dice, bueno, voy a elegir, como lo tengo que elegir, y como me van a condenar a muerte, porque sé que me van a condenar, bueno, voy a elegir a este que coincide que sus apellidos son invertidos. Están invertidos. Bueno, pues este hombre era un hombre honesto y un hombre honrado. Este militar que eligió con esa intuición y lo defendió a capa y espada. Lo defendió, demostró que él no había estado en ese lugar que decían los demás, que él estaba en París, y aún así lo llevaron ante el pelotón de la emoción. Y fijaros qué grandeza humana, qué grandeza de alma de ese gran pionero español, que le dijo a los soldados que tenía enfrente, que ya estaban apuntándolo con la bayoneta, les dijo, os perdono, porque no me matáis ustedes, me mata la ignorancia. Pues esa ignorancia, desgraciadamente, ha hecho estragos en nuestro país, con los pioneros y las pioneras que querían abrir caminos a la vida y a la libertad. Y a esos hay que ponerlo en su lugar de vida y enseñarlos en las escuelas como referentes de grandeza humana. Y quiero decir una cosa muy bonita, y es que, claro, que tenemos que entonces sanar nuestra historia, tenemos que mirar la historia de otra manera. Y hay un compañero aquí en el periódico de Granada, Cruz Costa, que quiero mandarle un saludo desde aquí y todo mi reconocimiento, que se llama José María Escribano Muñoz de Endaya, que escribe muchos artículos de historia en las revistas, y escribió un artículo que a mí me encantó sobre las comunidades y las germanías, un movimiento que hubo también muy interesante, cuando estuvo aquí Carlos V, que también se lo llevaron topa Europa y lo dejaron. Entonces un movimiento de mucha dignidad y de mucha valentía, ¿no?, para defender lo que era nuestro, ¿no? Y entonces yo estudié historia, y a mí cuando yo estudié historia moderna, lo único que me hicieron fue la guerra de los 30 años. Y mira, duró 30 años la guerra, pues tuve todo el curso, la guerra de los 30 años, con todas las batallas, todos los nombres de los generales, todo, pues duró todo el curso. Ahora, de las comunidades, de las germanías, jamás me hablaron en 5 años de carrera y 2 años más de doctorado. Nunca. Cuando hay unos hechos, por ejemplo, en que uno de los cabecillas que es justiciado, cuando muere su mujer, Ana de Castro, coge las riendas
de lo que él quiso liberar y de lo que él quiso hacer. Y durante un año en Toledo, Ana de Castro organizó la defensa de aquella ciudad y de los ideales de los comuneros. Eso no me lo han contado. Pues habrá que investigar sobre Ana de Castro. Habrá que investigar sobre los comuneros y enseñarlos en los colegios, que tampoco, porque mis hijos están en la ESO y eso tampoco se enseña. Para nada de nada. Bueno, pues tenemos que también crear líneas de trabajo, crear líneas de creatividad para sacar a la luz esa historia tan maravillosa que tenemos y que también está oscurecida. Por eso felicito a José María Escribano Muñoz, ¿vale? De Mendalla, porque me enseñó lo que eran los pioneros y lo que eran los comuneros. Bueno, y ahora también otra cosilla nada más que voy a deciros, y ya voy terminando, porque yo creo que ya me he extendido un poquito, ¿no? Alfonso, me quedan solo 5 minutos. No, pero no te queda toda la noche. No pasa nada. Te queda la eternidad, porque los artistas viven la eternidad. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos al poema. Bueno, pues entonces, solamente voy a comentar una cosa muy interesante también, que surgió también de leer un artículo en la revista, en el periódico Granada Cruz Costa, de otro compañero que escribió, que se llama Manuel Salcedo Galvez, de Barcelona, que escribió un artículo sobre un niño jornalero que tuvo un padre maltratador y que ese niño jornalero, por todo lo que pasa, después también se vuelve un maltratador, ¿no? Bien, pues resulta que, fijaros qué fuerte lo que estoy diciendo, cuando yo leo ese artículo digo, Dios mío, pero si mi experiencia en una pedanía precisamente de Alaurín, del Grande, cuando yo empecé a dar clase, una de las mujeres me dijo, Rosa, quiero que sepas quién era mi padre. Mi padre fue maltratado de niño, fue jornalero, fue un hombre que cuando creció me enseñó que no tenía que guardarle rencor a nadie y que no alimentara nunca la venganza. Y mi padre se hizo un gran poeta y se hizo el sabio de la comunidad. Fijaros que hay dos caminos. Es como ese cuento, el cuento de los dos hermanos, que tienen el mismo padre. El padre era un maltratador y un bebedor y que les pegaba y los destruía y los destrozaba. Bueno, pues uno de los hijos, ¿cómo no iba a ser yo así? Otro maltratador y otro abusador. Pero en cambio el otro de los hijos, que tenía una vida de éxito, que tenía una vida en que trataba a sus hijos con corazón, a su mujer, dice, ¿cómo no iba yo a ser así? Si tuve el mejor maestro en mi familia, lo que aprendí de ese maestro ya no repetirlo. ¿Vieron? Qué fuerte. Él en Barcelona escribe cómo ese chico jornalero repite lo mismo, y yo conozco de primera mano la historia de un hombre extraordinario que se transformó a raíz de todo lo terrible que le pasó en el campo de Andalucía, que también lo escribiré en el libro de La Voz del Campo, por cierto, su vida y su historia, y que se convirtió en un gran poeta y en un gran sabio, porque toda la gente le consultaba en el pueblo en el que vivía. Entonces, pues todas estas cositas podemos ir trabajándolas y podemos ir desarrollando pues todas esas nuevas creencias, esa plataforma para crear seres libres. Bueno, entonces te estaba hablando del pasado, pero ¿y el futuro qué pasa? ¿Y el futuro cómo lo construimos también? Pues mira, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender, creo que los creadores, para ayudar al ser humano, es a crear historias donde los seres humanos puedan atravesar el dolor y salir con dignidad de las noches oscuras del alma.
de salir con dignidad de esas noches oscuras del alma. Porque resulta que he descubierto hace poco varias leyes universales. Hay dos grandes leyes universales que Bourdieu las enseñó a sus alumnos y Uspensky después las recogió en el libro de las enseñanzas desconocidas. Una ley es la ley del 3, que después lo explicaré, y esta es la ley del 7. La ley del 7 es la ley de la octava que nos afecta a todos, afecta a todos los planetas, afecta al universo. Y es que cuando nosotros seguimos un caminito, no sé por qué, un día te levantas y quieres seguir otro, y te has olvidado de esa idea, o ha surgido algo que ha abandonado el camino que tú querías seguir. Esa ley es la ley de la octava, es la ley de la, bueno, es lo que se llama entropía, que es la propia autodestrucción del ser humano y de todo lo que hay en la Tierra, porque tiene que generar cosas nuevas, ¿no? Entonces, esa energía nos desvía de nuestro camino. Pero si sabemos que existe la ley de las octavas y que va a venir una fuerza de resistencia cuando nosotros vamos a hacer una acción y va a venir una fuerza que va a impedir ese cambio, pues ya lo sabemos y vamos a estar preparados. Y cuando venga la tempestad, pues lo que vamos a coger como un barquito de vela, nos vamos a refugiar en el puerto, esperamos que pase la tempestad, seguimos nuestro camino. Entonces es muy interesante saber esto, saber que existe la fuerza de la entropía que destruye, que está ahí, y saber que existe esa ley que afecta al universo y que nos afecta a nosotros, por supuesto, para desviarnos de nuestro camino, que afecta a los niños, que afecta a los jóvenes. Por eso una familia tiene que estar muy encima de los hijos, pues para que termine el colegio, para que termine y que retomen el camino, pues nosotros también tenemos que estar retomando el camino. Y retomando el camino de las noches oscuras del alma y de las cosas tan duras que le pasan a los seres humanos en la vida, para salir airosos y como el ave fénix de esas situaciones. No las películas que vemos, los libros que muchas veces leemos, los artículos, la poesía muchas veces, donde no hay esperanza ninguna, donde no sale el ser humano fortalecido, más sabio de esas experiencias. Al contrario, hundido. Entonces, ¿qué referente estamos dando? Pues el referente que estamos dando es un ser humano con un vacío existencial, que lo que hace, desgraciadamente, ese vacío existencial que crean también los medios de comunicación y que se crea en la sociedad donde vivimos, es seres humanos que se suicidan. Como el otro día vino mi marido diciéndome eso, mira, que el hijo de fulanito se ha suicidado. Que, oye, que no solamente ya son personas mayores las que se suicidan, sino gente muy joven. Habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que decir, ¿no? Que, oye, que hemos pasado una guerra civil y que la gente salió adelante después de una guerra civil, de una posguerra. Que en este país hay muchos reaños. Habrá que aprender, ¿no? A resurgir de la ceniza. Pues ahí están los creadores para poner referentes y para escribir en el inconsciente colectivo. Eso es muy importante. Y bueno, yo también trabajo mucho en la creación, pues el lenguaje del universo. El lenguaje del universo que hace que nos conectemos con esa energía tan bonita que tenemos que estar totalmente vinculados a ella y a su servicio. El universo habla y sabe hablar con su propio lenguaje. ¿Y cuál es su lenguaje? Su lenguaje es la sincronicidad, cosas que nos suceden, que no podemos comprender, que tantas cosas a la vez surjan y nos encontremos gente que no hemos encontrado nunca, o que llamen por teléfono y ya sabemos que van a llamar por teléfono. Sincronicidades. Las sincronicidades sirven para que el ser humano encuentre su propósito en la vida. Si se da cuenta de esas sincronicidades, porque el universo dice, mira, que este es tu camino, con señales, con sincronicidades, con visiones, con sueños, pero hay que saber
ese lenguaje. Y eso los creadores tenemos que enseñarlo también. Tenemos que enseñarlo con nuestros relatos, con nuestras creaciones maravillosas. Tenemos que enseñarlo. Y os diré que es muy importante, incluso fíjate, para un profesor o profesora, yo ahí recreo muchas historias donde me he conectado con esa energía y he hecho de canal de clases enteras, porque yo trabajo mucho la poesía colectiva, me encanta la poesía colectiva, trabajarla con personas mayores, trabajarla con adolescentes, yo tengo mucha conexión con los jóvenes y resulta que precisamente se pueden hacer cosas impresionantes porque cuando se reúne un grupo de inteligencia hay una inteligencia mayor, suma y crea una inteligencia mayor, pero tiene que haber un canal y ese canal tiene que ser el profesor y el profesor tiene que estar abierto y conectado con la energía de la vida y ser capaz de olvidarse de sí mismo para dejar que eso fluya a través de él. Y eso hay que enseñarlo. Y a lo mismo habrá que crear asignaturas en las escuelas de magisterio que hablen de esas cosas, que hablen del misterio de la vida, que hablen del inconsciente colectivo, que le enseñen a los profesores instrumentos para ser vehículos de esa maravilla. Por ejemplo. Bueno, pues yo voy a terminar mi disertación. Ya termino. Y eso que tengo, ¿no? Todavía hay que decir. Tengo cosas que decir. Pero espérate un momento. No, voy a decir una cosa nada. Que escribo lo que me da fuerza para vivir. Este es mi compromiso con la humanidad. Y me he dado cuenta que después, cuando leo lo que escribo, es lo que alimenta mi alma encima. Es decir, que yo lo que escribo es un compromiso humano con la evolución de la vida, con la evolución, pero después lo que a mí me alimenta el alma. Cuando lo vuelvo a leer y vuelvo a recrear, porque son mis propios mitos y mis propios símbolos, ¿no? Bueno, pues voy a terminar con una canción de Silvio Rodríguez que yo creo que simboliza y engloba y sintetiza todo lo que yo he querido transmitir. Y dice así. Voy a ponerme bien, si no. Dice así. Debes amar la tierra que está en tu mano. Debes amar la hora que nunca brilla, o si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor engendra la maravilla. Justamente a Rosa María has acabado con la palabra maravilla. Sí. Y es una especie de eslogan en tu vida y eslogan en tu libro. Sí. Hay que encontrar la maravilla en lo cotidiano. Sí. Es, como decía yo antes, casi ponerla también en un frontispicio de tu alma. Hay que encontrar la maravilla en lo cotidiano, hay que encontrar la maravilla en uno mismo, pero hay que trabajar en uno mismo, en las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros. Y ahí está precisamente el kit de la cuestión. Bueno, pues ahora, siguiendo el protocolo que marca los foros europeos, hemos seleccionado esta obra de pensamiento una serie de preguntas que van a ser las siguientes. Primero, ¿existe todavía en Andalucía un área caciquil o una casta caciquil? Sí, existe. Además, yo lo he padecido en mi propia carne. Alfonso, yo te puedo decir, por ejemplo, que
Yo era profesora de educación de adultos, por ejemplo, en Mijas Pueblo, y una vez hubo un convenio colectivo que se tenía que aprobar. Y nos exigieron que se aprobara con mano alzada. ¿Qué sucedió después? Que la concejala de Cultura puso el vídeo de ese pleno de trabajadores y a los que habían alzado la mano para que no se aprobara ese convenio porque no era nada favorable para los trabajadores, los echó a la calle. Entre ellas, yo, por ejemplo. Es decir, no porque no sabía enseñar, no, porque había creído que una profesora tenía que ganar un sueldo digno y no el de una limpiadora, que era el que yo ganaba. Y como nos obligaron a hacer la votación a mano alzada, pues fíjate si eso no es caciquismo. Y hablo de una mujer. Después lo he convertido en gracia. Es decir, esa desgracia lo he convertido en gracia. ¿Cómo lo he convertido en gracia? Pues gracias a... Primero que la he comprendido. Primero he comprendido sus creencias. Sus creencias... Había un pilar muy grande que era un complejo de inferioridad tremendo. Porque ella no había ido prácticamente al colegio y yo no sé lo que veía en mí, porque yo de alguna forma le había dado esperanza a los que eran totalmente desposeídos del pueblo, a las mujeres, le había dado esperanza de vivir, de aprender, de ganas de crecer, y ella no sé qué vio en mí que tenía que quitarme del medio, ¿no? Pero yo le doy las gracias, porque gracias a que me quitó a esa patada propulsora, yo me apunté a pintura, yo empecé a escribir y hoy soy escritora. Siempre, el otro día me enseñó un hombre una cosa impresionante. Fui a una conferencia de Albert Espinosa, que es un muchacho que con 14 años le diagnosticaron cáncer y no salió hasta los 24 del hospital, tuvo 10 años internado en el hospital porque tuvo que vencer 4 cánceres. Si vierais el curso de apertura, la conferencia que dio a los chicos y a las chicas y a todos los padres y madres que estaban reunidos en aquel curso, la ilusión que le transmitió, el no perder ni un segundo de la vida, el que tenía un pacto de vida con los compañeros que habían muerto, así que tenía que vivir 4 vidas como 7, además de la suya. Bueno, nos transmitió un impulso para seguir adelante, un impulso para vivir, y él decía que había aprendido una cosa en la vida, que toda pérdida es una ganancia. Y yo he aprendido en la vida que efectivamente, que cuando te cierran una puerta es que te van a abrir 1000. Y eso me pasó a mí con esta persona. Pero que después, pues desgraciadamente, como yo... Desgraciadamente no voy a decir enfermo. No. Cancelo esa palabra y digo, afortunadamente, como la vida ha querido que yo sea una pionera, pues claro, pues tengo que encontrarme con más piedras en el camino. Y me he encontrado con el caciquismo y la oligarquía y el patriarcado, rancio patriarcado, de bruces, pero no en mitad del campo, ¿no? En el Ateneo de Málaga, por ejemplo, en la directiva de los Ateneos de Málaga, que tuve que irme porque actividades organizadas, actividades que boicoteaban porque ¿en qué se caracteriza el patriarcado y el caciquismo? En que no deja crecer lo nuevo, en que todo lo que sea nuevo y joven que quiera hacer algo, hay que aplastarlo, porque es como si le fuera a quitar su sitio. Pero ¿qué pasó? Pues yo he aprendido una cosa muy importante en mi vida: no a conquistar ni a conseguir, Alfonso, a fluir con la vida. Entonces yo, al ver esa resistencia, digo, yo aquí ni una gotita más de mi energía. Cogí a mis alumnos de creatividad literaria, me busqué otro sitio para hacer la actividad, para terminar el curso que tenía que dar, y nada más y nada menos, la vida me abrió una puerta inmensa, porque había palabrado con el área
de la igualdad de las mujeres, que me concediera en un sitio por yo darle un curso. Vino la directora del área, que se llama Paquitina, a esa actividad que yo estaba haciendo en ese momento con mis alumnos. Le gustó tanto que me contrató como profesional. Así que me salió trabajo. Es decir, sí, no me dejaron hacer varias actividades, pero después me salió trabajo por otro lado, porque me estaba esperando la vida, me estaban esperando en ese camino tan bonito con el tema de la mujer y de la igualdad y de abrir el camino ahí, que ese es uno de mis temas, por así decirlo, primordiales. Yo trabajo muchísimo escribiendo cuentos sobre las grandes pioneras españolas para enseñárselos a los niños y a las niñas. Y trabajo en un instituto, unas conferencias preciosas sobre las pioneras. Bueno, a mí es que eso me encanta. Y fíjate por dónde la vida dice, no te preocupes, Rosa, tú deja el Ateneo de Málaga, no te resistas más y verás tú qué camino te voy. Entonces siempre un sueño que termina es porque hay 1000 sueños más que están esperando, mejores 1000 veces que el que tú has dejado atrás. Y precisamente Albert Espinosa me lo confirmó, dijo lo mismo en su conferencia. Y este muchacho es el que escribió el guión de Pulseras Rojas, la televisión, lo viste en televisión, que Steven Spielberg ha comprado sus derechos, ha conocido a Steven Spielberg, que lleva 5 millones de libros vendidos en toda Europa y Hispanoamérica de su último libro, que se llama Mundo Amarillo, donde dice él que las buenas personas han sido las que le han salvado la vida. Y él habla de esas personas como personas amarillas y cuenta la historia de cómo, encontrándose a persona amarilla, él salió adelante. Cuando solamente le diagnosticaron que podía vivir 0,3% de posibilidades de vida cuando era un niño. Dice, gracias a las buenas personas que encontré en mi camino, a las personas amarillas, estoy aquí. Fíjate qué cosa más bonita. Bueno, entonces te quiero decir que me he encontrado de cara con ese toro, pero pasa lo siguiente, que mi idea es que no hay que luchar contra el toro, no, sino que hay que crear espacios nuevos, que ya eso por viejo ya caerá por sí mismo, la energía todo a lo nuevo, ni una pizca a lo viejo, a lo nuevo, a lo que nos llena de vida y nos llena de satisfacción y nos da impulsos para vivir. Eso. Y entonces pasa una cosa, que el programa que más me gusta de la televisión actualmente es el programa Campechanos, porque frente a la Andalucía caciquil, a la Andalucía de los verdaderos caciques, de los que tenían todos los terrenos, de los que trataban a las personas peor que a una cabra, lo vemos en la película Entre Lobos, que es una película fabulosa que refleja eso en Andalucía, el caciquismo en Andalucía de una manera genial, la recomiendo esa película. Pues tenemos ahora gente fabulosa trabajando el campo, que son ingenieros agrícolas, que están gestionando espacios verdes, bosques, de una manera, ¿cómo diría yo?, con tanto amor y con tanta entrega, tanta sabiduría e inteligencia, que están haciendo virguería con el campo andaluz. Pues me quedo con eso, me quedo con esas personas que están transformando todo eso. Todo lo antiguo lo están transformando. Bueno, Rogelio Busto me parece que quiere formular una pregunta. Ay, venga. En primer lugar, felicitarte por lo claridad que has expuesto, la creatividad, la importancia de la creatividad en la vida. Sí. Esta mañana he leído que Miguel Ángel, el que pintó la Capilla Sixtina, murió a los 88 años y el patrimonio que tenía era enorme. Sin embargo, murió muy pobremente, y vivió durante toda su vida pobremente.
porque le producía mucho mayor placer la creatividad que el disfrute de los bienes materiales. Entonces mi pregunta es, para que se pueda disfrutar cualquier persona de la creatividad, ¿cuánto hay de esencia, o sea, de naturaleza en la persona, o es más cuestión de educación? Bueno, yo creo que el ser humano es creativo por naturaleza. Yo creo que el ser humano es creativo por naturaleza. Yo llevo mucho más de 15 años trabajando como profesora de creatividad literaria y me he encontrado gente que decía, ay, yo no valgo para la poesía. Y cuando les enseña unas pequeñas estrategias literarias, han hecho cosas impresionantes y ya tienen publicados sus libros de poesía. Yo misma pongo mi ejemplo, que yo precisamente cuando me cesó el contrato en Mijas Pueblo, pues resulta que yo tenía ya mis 2 primeros cuentos escritos y yo quería ilustrarlos y me puse a pintar las ilustraciones, pero no me salía nada, digo, yo no sirvo para pintar. Y entonces tuve la inmensa suerte que por sincronía se lo comenté a un amigo que dice, sí, ven para acá. Me cogió de la mano y me llevó a una profesora de pintura y me enseñó técnicas, unas pequeñas técnicas, y sacó de mí esa mujer toda la pintura que yo llevaba dentro, porque era una profesora inmensa, era más joven que yo, pero una profesora inmensa que me dijo, ¿tú qué quieres pintar? Yo digo, yo mi ilustración, pues venga, a pintar tu ilustración. Y iba sacando de cada uno de sus alumnos lo mejor que tenían, porque primero lo respetaba lo que querían hacer y respetaba su idiosincrasia, lo que tenían dentro, pero le daba el espacio de libertad y le daba la técnica para que fluyera y se aflorara. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con una mujer que tiene un libro muy bonito que se llama La chamana urbana, una mujer extraordinaria, que dice que todo ser humano tiene un escritor, un bailarín, un pintor, todos tenemos un creador dentro. Y yo trabajo por la democratización de la cultura. Yo trabajo totalmente por la democratización de la cultura. He trabajado con tantos niños y niñas, he trabajado con tantos jóvenes, con tantos que cuando se le da un espacio para que aflore su ser, Dios, y una seguridad, y se le dice, tú puedes, saca de ahí lo más sublime, lo más sublime. Entonces yo creo que por naturaleza el ser humano es creador. Gracias. Nada, Rogelio, muchas gracias. Preguntar, ¿tú la formulas una pregunta? Yo creo que más que una pregunta quiero refutar y recalcar todo lo que has dicho. También soy profesora, trabajo con niños, con adultos, adolescentes durante mucho tiempo y creo que la función del educador, del formador, es llevar a la gente a la libertad, a que vayan a esa fuente que emana, y tú lo has dicho antes, para fluir, para no tener miedo, para soltar bloqueos, para danzar y ser feliz. En última instancia es por lo que hemos venido a esta bendita tierra. Entonces, cuando ibas hablando, en todo ese periplo, me he sentido muy sincronizada contigo, con esas causalidades, y como un alma pareja. Ay, que es verdad, porque si tienes esa misma sentir, te comprendo perfectamente. Escritora, vengo del norte, vengo de Barcelona, de una formación Montessori, de una formación pues más humanista, mucho más vanguardista, y claro, y me meto de golpe aquí, lo que tú has comentado, con puertas cerradas, con una acepción que para mí ha sido cáustica, que es la envidia. Yo no la había vivido, no la había percibido, pero me he dado cuenta de lo que tú has dicho, que estoy reforzando cosas. Las emociones, mi cuerpo emocional se está haciendo fuerte, corajoso, y me siento a veces como esa flor cósmica. Estoy dejando un poquito la flor que dependía de un humus o de una tierra antigua y me voy elevando. ¡Ay, qué bonito! Sí. ¡Qué bien! Entonces, doy las gracias. Te doy las gracias yo a ti por existir, porque estamos en el camino. Sí, es que la vida, iba a decir como un estribillo de una canción, la vida no ha hecho así porque ella sabe lo que hace. Sí, gracias. Ella sabe
cómo responder a los grandes retos que estamos creando los seres humanos. Ella ve las heridas, pero también crea a los sanadores de esas heridas. Y quería dedicarte un poema, si me lo permite. Ah, claro, por Dios, por supuesto. Y no iba a traer nada, pero creo que el título lo dice todo, ¿no? La tiara de la alegría. ¡Ay, qué bonito! Nos diste la llave del cambio, nos diste la entrada a la matriz, donde nacen las almas cansadas, y otorgaste el código de la sabiduría para descubrir los arcanos y desmembrar sus poderes. Simbólicas ilustraciones cubrieron los campos de mis ojos, misterio en la noche de la despedida que deja la mente solitaria y llena de congoja. Puentes de plata, pasarelas de oro tras el umbral, después de abrir los postigos y dejar que el viento de la aventura ventile el denso y agobiante ambiente de los locos. Ya no vuelan los rayos en el camarote del galeón de los despiertos. Las llamas de las espitas explosionan y la noche levanta las estrellas y las lleva cerca de la puerta de los resucitados. La llave penetra en la cerradura de la luna y un resplandor pleiadiano proporciona al cielo las joyas de la dama blanca, cofre que esconde la buena ventura, la corona de la vida, las alhajas de ser libre, los camafeos de la inteligencia, los aderezos de la realización, la tiara de la alegría, el báculo del gozo. Gracias. Gracias, Laura Zárraga, por tu palabra, de verdad que es que además ha sido parece una poesía que ha sido que os habéis puesto de acuerdo. No, increíble. Es increíble. La conexión ha sido una conexión increíble porque la poesía refleja ese humus que decías tú, antiguo y tal, que donde florece, tiene que florecer la nueva naturaleza. El nuevo milagro de la vida. La ofrecida. Nada de... Pues muchas gracias, Laura. Ahora te voy a hacer un trípode de preguntas que tienen una conexión entre ellas. Venga, vale. No te asustes. No, tú no te preocupes. Es que la primera está conectada, ¿sí? ¿Está la emoción por encima de la idea? Luego, en cuanto a psicología analítica, ¿por cuál te queda? ¿La de los complejos o la profunda? Y la tercera pregunta podría ser el humanismo y la holística. Bueno, primero quiero que estoy a favor, por supuesto, por la corriente de la psicología holística, la psicología profunda, que a mí me encanta por todo lo que significa Jung en cuanto a aportación al simbolismo, a la conexión con algo mayor que está dentro de nosotros, pero los avances de la psicología son tan grandes como lo de la ciencia actualmente, ¿no? Y entonces el holismo que hace que el ser humano se desarrolle en todas sus facetas y esa psicología que apoya al ser, pero para que evolucione y explosione en lo mejor de sí mismo y no se quede en los complejos y los conflictos, me parece extraordinario. Eso es lo que me parece más extraordinario. Y tenemos ahí, por ejemplo, pues la terapia que inventó Víctor Frank, un gran psicólogo y psiquiatra que estuvo 3 años en los campos de concentración y él trabajó lo que era la logoterapia, el gran sentido de la vida de un ser humano que hasta en un campo de concentración es capaz de encontrar sentido a la vida. Eso es lo que tenemos que enseñar, que en las circunstancias más adversas se puede encontrar sentido a la vida. Entonces, hay muchas ramas de la psicología muy interesantes, pero que todas confluyen, para mí, hacia lo mismo. Y hay un hombre que me gustó muchísimo, que
que era psicólogo y que era catalán, por cierto, era barcelonés, y él hablaba de que por qué no empezar las terapias porque el ser humano se imagina en plenitud, en vez de por los problemas, por los complejos, por sacar de aquí, por la parte oscura. No, vamos a empezar por la meta, vamos a empezar por la plenitud. Imagínate en toda tu plenitud, imagínate desarrollando todos tus dones, todos tus talentos. Y él decía que eso ya curaba al otro y el otro ya se ponía en su lugar. Entonces, por eso es tan importante que le enseñemos a los chicos, a los jóvenes, a las chicas y a las personas mayores y a nosotros a descubrir sus dones y sus talentos. Porque cuando mueven esa energía, que es la energía más elevada que tienen dentro, eso cura timideces, eso cura todo lo que haya que curar, todos los complejos. Es una energía tan sanadora y tan que impulsa a la vida, que sana todo lo demás y todo lo demás se va poniendo en su sitio. Mira, el otro día tuve la ocasión de hacer una sesión de biodanza, que la biodanza viene a hacer pues esos bailes que hacían antiguamente en los pueblos, la gente agarrada de las manos, con esa alegría tan inmensa de bailar con la música. Es que eso es catártico, es que eso es transformador, y es que eso lo estamos perdiendo, o lo hemos perdido, y tenemos que hacer la biodanza para recuperarlo. Eso es psicología. El baile para mí tiene una capacidad de transformación y de conectarnos con la alegría interna impresionante. Bueno, pues ese es el holismo. Enseñar a amar el cuerpo, pues a través de la danza, pues enseñar a crear. Cuando tú trabajas todo eso, tú ya estás sanando todo lo otro se está sanando. Todos los complejos, todos los traumas se está sanando. ¿Por qué? Porque estás mirando al futuro. ¿Y qué es lo mejor que trae el futuro? Tener sueños que cumplir. Y cuando una persona tiene sueños que cumplir, se come el mundo. Mirar al pasado, mirar al pasado es mirar a la muerte. Mirar al futuro es mirar a la vida. Y eso lo saben muy bien los psicólogos y psiquiatras que trabajan las constelaciones familiares, que es una terapia interesantísima creada por Bert Hellinger. Y habla de que muchas personas, sin saberlo, siguen a la muerte, sin saberlo, sin ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque han heredado unas pautas de su familia, que a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una hija que ve que su madre está enferma de cáncer, bueno, pues ella sí prefiere sacrificar su vida que su madre se muera. Y es capaz de generarse una enfermedad para que su madre no se muera. O, si la madre muere, seguirla, morir también con ella, ¿no? Entonces, son terapias maravillosas que nos hablan de que podemos salir de ahí, de que en vez de seguir a la muerte, vamos a seguir a la vida. Vamos a seguir el impulso de la vida, porque muchas veces todas esas energías son energías inconscientes, que trabajan en nosotros a nivel inconsciente, pero de una manera increíble, y nos viene por el sistema familiar que vivimos, que hemos vivido y que hemos heredado. Por eso es tan importante trabajar las creencias, para dejar de ser marionetas movidas por ellas. Porque a lo mejor había una mujer que también tiene que ser una gran creadora, esa mujer, pues a lo mejor ha heredado en su familia pues una idea de que las mujeres no valen nada. Y la tiene a un nivel inconsciente. Lo ha vivido en su madre, lo ha vivido en su abuela, y ella misma se corta las alas. Porque es como si traicionara su sistema familiar. Ella tiene que seguir una pauta inconsciente, que las mujeres, es verdad, no valemos nada. Hasta que ella no se hace consciente de eso, no ve que su abuela pasó por ahí, que su madre pasó por ahí, y que ahora ella coge las riendas de su vida,
pues no, se pone al servicio de lo que es la vida. Bueno, pues esto es una contestación muy larga, pero bueno. Una cosa que te va a gustar, creo, una pregunta que te voy a formular, que es la siguiente. El simbolismo como terapia y la creatividad evolutiva. Sí, pues mira, yo el simbolismo como terapia lo he utilizado mucho porque claro, al crear mis cuentos con conciencia he creado cuentos con símbolos transformadores. Entonces yo he tenido la gran oportunidad de trabajar en zonas muy torturadas por las lacras de la miseria. Bueno, pues he trabajado en la Palma Palmilla, por ejemplo, en barrios de Málaga, en institutos, donde los chavales con 12, 14 años, pues, lo que querían era comprarse un Porsche cuando no tenían ni para comer en su casa. Imaginaron el futuro, la cárcel. Y además decía que no importaba ir a la cárcel, lo decían abiertamente. Entonces yo le ponía a ellos, vamos a hacer cuentos, venga, vamos a trabajar los cuentos. Venga, vamos a crear un personaje. Esto es un artículo que yo escribí con toda mi experiencia educativa sobre la investigación del simbolismo y sobre todo lo que es el simbolismo y la creatividad evolutiva que estás comentando, pero aplicada a los institutos y a los colegios. Y entonces resulta que digo, venga, vamos a ver qué personaje vaya a crear. Un buitre tiroteado, el personaje que cuenta un buitre tiroteado. El otro, el mío un león enjaulado. La otra, ay, pues yo mira, una gallina inválida. Me estaban hablando de cómo estaban por dentro. ¿Qué hice? ¿Qué hacía yo? Digo, bueno, vamos a ver. ¿Vale? Admito a esos personajes como personajes de los cuentos. Ahora vamos a transformar. Vamos a transformar. Entonces yo, con ellos, los ayudaba. Venga, vamos a ver. Vale, muy bien. El buitre era una vez un buitre tiroteado que llega sin haber todavía muerto a la puerta de una casa de un niño en el campo. El niño sale, el niño lo ve, coge al buitre y lo lleva al establo y empieza a curarlo un día y otro día y otro día, hasta que un día el buitre está totalmente curado y el niño le da la libertad. ¿Qué hay hacia él con ese cuento? Pues le daba un mensaje al niño de que eso que él sentía que estaba tiroteado, eso se podía transformar dentro de su alma. El símbolo se podía transformar. El león enjaulado, pues lo mismo, porque el león lo cogen, lo meten en una jaula, pero el león ruge y pide ayuda. Y quien va a ayudarlo es un niño en la noche que le abre la jaula. Y después, durante toda su vida, el león y el niño se ayudan a vivir y se sacan cada uno de una emboscada. Y al final llegan a ser muy viejos y se sientan en una montaña y ven el universo y a través de sus ojos ven el valle y ven a la vida y celebran la vida los dos juntos. Desde su ancianidad cada uno, ¿no? Entonces, ese león que representa, el león enjaulado, era la fuerza de ese niño que está en una jaula. Pues venga, vamos a trabajar con un cuento y vamos a transformar ese símbolo. Bueno, paso entonces, yo estuve trabajando con ellos todo esto, ¿no? Y al día siguiente me había convocado la directora del centro para pagarme, que yo tenía que cobrar, y estaba yo sentada en un banco, y se sienta un chico a mi lado, un chico, y me dice, qué pena que ayer no viniera yo a la clase. Me han dicho que estuvo divina. Y yo me la perdí. Digo, no te preocupes, que otro día vendré y tú estarás, y también trabajaremos con todo lo que es la creatividad y con todos nosotros. Entonces, él me dio la clave de que ese era el camino. Ese chico me dio la clave de que era el camino. La creatividad era el camino para transformar todas esas heridas que esos chicos y chicas llevaban dentro. Entonces, por supuesto que estoy a favor de una creatividad aplicada
a lo que es la evolución del ser humano. Eso son asignaturas que se tienen que dar en las universidades para formar a profesores. Rosa María, por el formato del programa, sí, estamos llegando al final, sí, y entonces en esta pregunta contestaré solamente con un monosílabo. No sé, igual. Difícil, pero no pasa nada. Pero yo creo que tú lo sabes hacer muy bien. Y el monosílabo va a ser acertado. En la creatividad, en toda creatividad, ¿qué es más importante? La fantasía, la imaginación o la inspiración. Pues solamente voy a decir una cosa, que por los tiempos que corren, la imaginación tiene que tener un lugar muy importante, porque necesitamos tantos pioneros que imaginen un nuevo futuro en las salidas de la humanidad. Entonces me decanto por la imaginación por la necesidad tan imperiosa que tenemos de visionarios, pioneros y creadores. Así que pues también casi con la misma precisión en el tiempo ya que del Busfudir. Tú coincidiste, hemos coincidido en estar en Iquitos, cerca de los chamanes amerindios, que propone, entre otras cosas, una terapia sin medicinas. Sí. ¿Tú crees que esto simplemente es un paso a cumplir o es un paso intermedio? Bueno, yo creo que la verdadera medicina es la curación de las emociones, porque las emociones son los síntomas, las que crean los grandes conflictos que después se reflejan en el cuerpo físico. Entonces, por ahí también la medicina tiene que crecer y tenemos que ir, en que cada uno vea en sí las emociones que no ha podido expresar, cómo se manifiestan en su cuerpo, y no tenga que ir al médico a tomar pastillas, sino que uno se cure a sí mismo. Entonces, los chamanes para mí, sobre todo por su conexión con la naturaleza y por su sabiduría, pues tienen ahí muchísimo que aportar a la sociedad occidental. Sí. Y ya sé que va a ser dificilísimo esto, pero tu proyecto estrella, de la cual verdaderamente es un proyecto magistral para mí, que lo conozco en cierta medida, el proyecto Arcoiris. 5 minutos. No, solamente el proyecto Arcoiris pues, es un sueño realizado. Ya llevamos 12 años trabajando, las madres narradoras, llevando la didáctica del ser a las escuelas, a los institutos, y con unos resultados extraordinarios. Porque claro, cuando tú pones a un niño, a una niña a crear para que vean lo mejor que tienen dentro, pues mira, sabéis que un ejemplillo muy chiquitillo que he traído, un niño de segundo B, que son unos 7 añitos. Gracias por maravillar a una escuela entera y darle luz y color. Con esto creo que está un dibujito. Un niño de 7 añitos. Gracias por maravillar a toda una escuela y darle luz y color. Pues ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que contamos cuentos de sabiduría, con estímulo, con mucha conciencia, sabiendo muy bien los símbolos que empleamos, y le damos unas actividades para que saquen lo mejor que tienen, para que saquen lo mejor. Y nos encontramos muchas veces pues tan maravilladas, tan desbordadas, tan sorprendidas por lo que hacen, que salimos cada vez más fortalecidas de las actividades. Llevamos tantísimos años ya, pero es que cada vez salimos con más ganas, más fortalecidas y más crecidas, y con más amor para continuar. Sí. Y entonces cuento en el libro, porque es el primer relato, de cómo nació el proyecto Arcoiris, y nació con un sueño que tuve yo, un sueño que la matriz divina me insufló aquel sueño. En un principio lo que hice fue convertirlo en un cuento, pero conforme iba viviendo, iba volviendo ese sentimiento tan maravilloso de aquel sueño, que ya cuando tuve hijos, pues hice una reunión con madres del colegio donde estaban mis hijos y les propuse que hiciéramos el proyecto Arcoiris.
de madre narradora. Y además, lo más bonito de todo es que he encontrado a las madres que tienen la capacidad de narrar, que tienen la capacidad de entusiasmarse, que quieren aprender, que es que nos hemos encontrado, como digo en el libro, como teselas de un mosaico, porque después hemos trabajado en otros colegios, incluso este año hemos ido a Estepona, que nos ha llamado el director y las maestras expresamente para trabajar con las AMPA, y nos hemos encontrado que las madres no querían, vamos, que no querían, ellas estaban totalmente en un nivel de conciencia diferente. Y digo, pues esto es un milagro, que nos hayamos encontrado en el mismo pueblo, este grupo de madres, que son un grupo bastante abundante, y con esas mismas miras. Y para mí estamos haciendo una labor que yo solamente puedo decir que me llena y que es mi camino. Siento que es mi camino. Es mi camino en este mundo. Que estoy aquí para realizar el proyecto Alcohol. Y yo así lo creo. Pues, Rosa María, te damos las gracias por este instante de resplandor. Vale, gracias. Ha sido un instante. Este libro es un libro que presentaremos Rosa María y yo en cualquier sitio, en cualquier lugar, porque así me lo ha pedido. Sí. Y estaremos, ya os comunicaré donde lo presentamos. De momento tiene varias presentaciones. Sí, me parece que tienes ahora inminente la presentación de Instante de Resplandor. Primero va a ser en Mijas Pueblo, que va a ser el día 2 de octubre a las 6 de la tarde en la Casa Museo. Y después será el 27 de noviembre en Las Lagunas. Pero en Málaga va a hacer el día 21 de noviembre, que será sábado por la mañana. Además, lo voy a hacer en mi colegio, en el Dr. Fleming, y además va a presentar también una persona muy especial, que es inspector de educación y un pionero también de la educación, que se llama Carlos Espinosa. No sé si lo conoceréis, pero que está abriendo unos caminos a la educación tremendo. Y bueno, para mí va a ser, todas las presentaciones son especiales, porque me encuentro con personas maravillosas y siempre surge algo más grande. Y solamente quería cerrar la intervención, si me permite mi querido amigo Alfonso, con una frase que digo en el libro, que me surgió porque una madre, a mí siempre es una escritora cotidiana. ¿Me escribe unas palabras para la maestra? ¿Por qué no me escribe que mira que mi niña hace la comunión, yo no sé cuánto? ¿Por qué no me escribe unas palabras? Bueno, vale. Y digo, Dios mío, ¿qué palabras le digo yo a esta mujer? Y entonces me surgió unas palabras que me gustaría que fuera el final de esta actividad y que os la llevaran con vosotros. Y es lo que yo le dije a esta madre, a su niña, que la alegría sea siempre